En este video resolveremos el ejercicio 1641 de Demidovich. El planteamiento es integral de x cuadrado más 3 en d de x sobre x cuadrado menos 1. Como hemos visto en ejercicios anteriores, aquí tenemos que nosotros hacer una división algebraica. Entonces empezamos x cuadrado más 3 sobre x cuadrado menos 1. Si multiplicamos por 1, no por x cuadrado positivo, pero al escribir en la parte de abajo del término que vamos a simplificar, cambia de signo. Entonces sería menos x al cuadrado. Ahora, 1 por menos 1, cambia de signo a más 1. La parte primera se simplifica y nos queda 3 más 1, 4. El orden de este término es menor que el de la división y entonces no se continúa dividiendo. Se expresa de esta manera como 1 más 4 que divide para x cuadrado menos 1. Y esto es equivalente a toda la función de la integral. Entonces se le puede escribir de esa otra manera que es más fácil de integrar. Esto sería división de 1 más x cuadrado menos 1 y aquí 4 dividido por todo este término en d de x. Este es igual. Y expandimos con la propiedad de la lineabilidad y sería 1 por d de x más, podemos sacar aquí la constante, 4 d de x sobre x cuadrado menos 1. Podemos resolver las integrales que se nos permite. La primera es directa. Sería integral de d de x en d de x desde x más 4. Y para lo que está dentro de la integral vamos a hacer una sustitución trigonométrica. Entonces vamos a decir que x es igual a la secante de phi. Y por tanto d de x es igual a secante de phi por tangente de phi en d de phi. Entonces, donde esté un d de x, reemplazamos por toda esa expresión que es en el numerador. Secante de phi, tangente de phi, d de phi. Y en el denominador donde haya x reemplazamos por la función secante de phi, que aquí tenemos una secante de phi, pero al ser al cuadrado sería secante cuadrado de phi menos 1. Resolvemos esto. Aquí nos falta más una constante porque ya hemos resuelto por lo menos una integral indefinida. Y seguimos resolviendo. X más 4 y resolvemos esto algebraicamente. Sería secante de phi, tangente de phi, d de phi y en el denominador es una identidad secante cuadrada de phi menos 1 es tangente cuadrada de phi más c x más 4. Tangente cuadrada de phi por una tangente nos queda abajo una tangente. Entonces nos quedaría aquí, para no reescribir toda esta función, nos quedaría arriba secante de phi y abajo una tangente de phi en d de phi. Y esto más c. Esta expresión secante de phi sobre tangente de phi podemos expresar de esta manera en términos de seno y coseno. Secante de phi podemos decir que es 1 sobre cos de phi. La tangente de phi puede subir y nos quedaría el inverso de la tangente que es cotangente de phi. Ahora, esto sería 1 sobre cos de phi. La cotangente es coseno de phi, sen de phi. Y esto finalmente sería solo 1 sobre seno de phi, que es la cosecante de phi. En otras palabras, eso queda como simplificación de esta expresión. X más 4 y lo que está dentro de la integral, todo esto, secante sobre tangente de phi, simplificando solamente es cosecante de phi, entre de phi y más c. Esto ya es una integral directa, sería x más 4. La integral de la cosecante de phi es logaritmo natural de la cosecante de phi menos cotangente de phi y esto más c. Ahora esto debemos dejar en términos de la variable original que es x. Y aquí partimos de esta sustitución que es x igual a la secante de phi. Si x es igual a la secante de phi, podemos decir que o secante de phi es igual a x, que es lo mismo. Y podemos dividirle para uno que no cambia. Y aquí asumiríamos en términos de las funciones de los triángulos rectángulos que la secante es igual hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por tanto, el cateto que nos faltaría es el opuesto, que es igual por Pitágoras. Sería la hipotenusa al cuadrado, x al cuadrado, menos el cateto adyacente al cuadrado, que es 1, y todo esto a la raíz cuadrada. Esto nos permitirá calcular las otras funciones, que es la cosecante y cotangente. Vamos a calcular la cosecante de phi y luego la cotangente de phi. Y luego calcularemos la cosecante menos la cotangente. Ya, entonces para el primer caso, cosecante de phi, aquí es igual, cosecante de phi es hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa hemos asumido que es x y el cateto opuesto es la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1.
La cotangente de phi es lo opuesto a la tangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente hemos asumido que es 1. Es una asumida correcta porque en base a eso planteamos el resto de funciones. Es consistente entre sí todo lo que hemos realizado. El cateto opuesto ya hemos visto que sigue siendo la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Ahora, cosecante de phi, tenemos en este punto, sería x sobre x cuadrado menos 1 menos la cotangente de phi que tenemos en este punto, el mismo denominador x cuadrado menos 1 sobre toda esta expresión. Si operamos esto, podemos decir que nos quedaría de esta manera. En el denominador vamos a hacer un arreglo x cuadrado menos 1. Vamos a ponerle aquí x cuadrado menos 1 es igual por diferencia de cuadrados x más 1, x menos 1. Si todo esto está elevado a la 1 medio, significa que en nuestro caso todo esto estaría elevado a la 1 medio y es lo mismo que aplicarle a cada término. X más 1 a la 1 medio y x menos 1 a la 1 medio. Entonces esto podemos poner en este denominador. Entonces tenemos aquí x más 1 a la 1 medio y x menos 1 a la 1 medio. Y en el numerador tenemos solamente la resta de x menos 1. Podemos seguir resolviendo esta expresión. Nos quedaría la cosecante de phi menos la cotangente de phi es igual a este término de aquí. Pero aquí podemos hacer una simplificación, x menos 1 y x menos 1, pero arriba nos quedaría 1 a la 1 medio, de esta manera. X menos 1 a la 1 medio y x más 1 a la 1 medio. Podemos agrupar de esta manera, porque tienen la misma base y exponente iguales, podemos decir que es x menos 1 y x más 1 a la 1 medio. Entonces, esta expresión equivale a cosecante de phi menos la cotangente de phi. Y podemos reemplazar aquí en el resultado final. Al reemplazar tendríamos x más 4 logaritmo natural de la cosecante de phi menos cotangente de phi, que es igual a toda esta expresión en términos de x. X menos 1 y x más 1 a la 1 medio más c. Finalmente nosotros por propiedades logaritmos podemos sacar este exponente y ponerle antes. Y nos quedaría de qué manera x más 4 que multiplica el exponente a la 1 medio del logaritmo natural de x menos 1 y x más 1 más c. Nosotros aquí podemos simplificar y nos quedaría como x más 2 logaritmo natural de x menos 1, x más 1 más c. Y que es la expresión final que tiene el autor en este ejercicio.